En el gran teatro del fútbol español, donde gigantes como el Real Madrid y el Barcelona han dominado el escenario, una nueva historia comenzó a desarrollarse. Fue un cuento escrito no en la bulliciosa capital o el corazón cosmopolita de Cataluña, sino en un rincón tranquilo del noroeste de España. Esta fue la historia del Deportivo de La Coruña, un club humilde que se atrevió a soñar. Se levantaron de las cenizas de casi el descenso para desafiar el orden establecido, demostrando que la pasión y la fe podían rivalizar incluso con los bolsillos más profundos. Su viaje fue un testimonio de la hermosa e impredecible naturaleza del deporte que tanto amamos. Esta fue la era del Superdeport, un nombre que todavía resuena con una mezcla de magia, nostalgia e inmenso orgullo. Era un equipo construido sobre el coraje, el talento y un vínculo inquebrantable con su ciudad. Jugaban un fútbol que era a la vez impresionante y efectivo, capturando los corazones de los aficionados mucho más allá de las fronteras de Galicia. No eran solo un equipo, eran un fenómeno, un símbolo de esperanza para cada club más pequeño que soñaba con alcanzar las estrellas. El mundo observaba, cautivado, cómo esta ola azul y blanca amenazaba con barrer las viejas certezas de la liga. La leyenda comenzó a tomar forma a principios de los 1990, un periodo de profunda transformación para el club. Con el liderazgo visionario del presidente Augusto César Lendoiro y el genio táctico de entrenadores como Arsenio Iglesias, algo especial se estaba gestando. Jugadores que se convertirían en nombres conocidos llegaron, atraídos por la promesa de ser parte de un proyecto ambicioso. Nombres como Bebeto, Mauro Silva, Frani Jukic se convirtieron en los arquitectos de este sueño. Fueron los héroes que convirtieron un equipo modesto en una fuerza a tener en cuenta, sentando las bases para un capítulo inolvidable en la historia del fútbol. Su ascenso no fue solo un éxito deportivo, fue un momento cultural. Para una generación de aficionados, el Superdeport representó la historia definitiva del desvalido. Nos enseñó que con una visión clara y una determinación implacable, todo era posible. Enfrentaron contratiempos, como el desgarrador último día de la temporada de 1993 a 94, pero siempre se levantaron de nuevo, más fuertes y más decididos que antes. Esta resiliencia se convirtió en su sello distintivo, ganándose el cariño de millones y cementando su lugar en el panteón de los equipos más queridos del fútbol. Su historia apenas comenzaba, y vaya historia que sería. La angustia de la carrera por el título de Liga de 1994 dejó una profunda cicatriz en el alma del Deportivo. Pero este era el Superdeport. Estaban forjados en la resiliencia. La siguiente temporada, de 1994 a 1995, se convirtió en una misión para la redención. La Copa del Rey presentó la oportunidad perfecta para finalmente conseguir el trofeo que sus actuaciones merecían. Liderados una vez más por el sabio Arsenio Iglesias, el equipo emprendió su campaña de Copa con una férrea determinación. Llegaron a la final, donde se enfrentarían al Valencia CF en el icónico Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. El Deportivo tomó la delantera con un potente cabezazo de Javier Manjarín, y el legendario Predrag Mijatovic anotó un magnífico gol que igualó el marcador. Cuando el partido entró en sus últimos 10 minutos, los cielos se abrieron. El árbitro no tuvo más remedio que suspender el partido. La Real Federación Española de Fútbol decidió que los minutos restantes de la final se jugarían 3 días después. Justo un minuto después del reinicio, Alfredo Santaelena se elevó más alto. Entró en la red. El Superdeport eran campeones. Habían ganado su primer gran trofeo, un testimonio de su espíritu inquebrantable. La noche del 6 de marzo de 2002, el Santiago Bernabéu estaba listo para una celebración histórica. El Real Madrid celebraba su centenario, pero el Deportivo de La Coruña no había leído el guión. A los 6 minutos, Sergio González silenció al público local. Antes de que el Real Madrid pudiera recuperarse, Diego Tristán marcó el 2-0. La fiesta del centenario se había convertido en una pesadilla. El Madrid lo intentó todo en la segunda parte, pero se encontró con un muro azul y blanco de resistencia heroica. El Deportivo lo había conseguido. Habían entrado en la guarida del León en su día más importante y se habían marchado con el trofeo. El término centenariazo nació esa noche. Fue una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol español. El éxito en la Copa del Rey
a menudo les dio la oportunidad de luchar por otro título, la Supercopa de España. En 1995, tras ganar la Copa, se enfrentaron a los campeones de Liga, el Real Madrid, y los vencieron de manera contundente con un global de 5-1. En el año 2000, como campeones de Liga, confirmaron su dominio al vencer al Espanyol para levantar el trofeo de nuevo. Y en 2002, tras el centenariazo, completaron su triplete de Supercopas con una actuación dominante contra el Valencia. 3 participaciones, 3 victorias. Un récord perfecto que cimentó la mentalidad ganadora de la época dorada del club. Más allá de las fronteras de España, una nueva aventura los llamaba, la Liga de Campeones de la UEFA. Este era el escenario donde se hacían las leyendas y el Depor no estaba allí solo para participar. Estaban allí para competir. En la temporada 2001-2002, lograron una asombrosa victoria de 2-0 contra los invencibles del Arsenal en Highbury, y en el Teatro de los Sueños remontaron para vencer al Manchester United de Sir Alex Ferguson por 3-2. ¿Y quién podría olvidar el atraco parisino, remontando un 3-0 en contra para ganar 4-3 al Paris Saint-Germain, con un triplete del suplente Walter Pandiani? El punto más alto de sus aventuras europeas llegó en la temporada 2003-2004. En cuartos de final se enfrentaron al campeón, el AC Milán, y perdieron 4-1 en la ida. La eliminatoria parecía terminada. El sueño parecía destrozado. Pero la magia de Riazor tenía un milagro más guardado. Pandiani marcó a los 5 minutos. Valerón añadió un segundo. Luque marcó un tercero espectacular antes del descanso. Y luego el capitán Fran marcó el cuarto. Selló la mayor remontada en la historia de la Liga de Campeones. Habían llegado a las semifinales. En semifinales, su oponente fue el FC Oporto de un joven José Mourinho. Fue una batalla táctica y reñida. Sin embargo, la eliminatoria tuvo un costo. Perdieron a sus pilares defensivos, Andrade y Mauro Silva, por sanción para el partido de vuelta. En el partido de vuelta, el Depor empujó y empujó, pero la muralla defensiva del Oporto parecía impenetrable. Luego, en el minuto 60 ocurrió el desastre. Penalti para el Oporto. Derlei convirtió el penalti. El sueño había terminado de la manera más cruel. La época dorada del Super Depor puede haber terminado, pero su legado es eterno. Los trofeos son la prueba tangible de su grandeza. Sin embargo, su verdadero impacto trasciende la plata. Demostraron que David no solo podía desafiar a Goliat, sino que también podía vencerlo. Los nombres de esa época están grabados en los corazones de cada aficionado. No eran solo jugadores, eran héroes, artistas y guerreros. Este equipo colocó a Coruña y a Galicia firmemente en el mapa mundial, convirtiéndose en un embajador de una región orgullosa. La pasión por el deportivo no se apagó. El recuerdo de esos años gloriosos ha hecho que el vínculo sea más fuerte. Recuerdan las noches contra el Milán, el centenariazo y el título de Liga. Estos recuerdos alimentan su pasión. Es una historia que se cuenta a los niños, una fuente de inspiración que muestra que incluso desde una ciudad pequeña puedes conquistar el mundo. Super Depor fue más que un equipo. Fue un fenómeno, un milagro, un hermoso sueño hecho realidad. Por eso, su historia se contará para siempre, una sinfonía inolvidable en azul y blanco que resuena a través del tiempo.